Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la conexión. Ya espero que les hayan servido los ejercicios. Ya espero que los puedan aplicar igual, ya porque les va a servir, como les decía, para relajarse, ¿cierto? Desconectarse un poco. ¿Ya? Muy bien. Respecto a la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? La vez pasada, anterior a lo del libro, nosotros revisamos publicidad y propaganda. ¿Se acuerdan qué era la publicidad y qué era la propaganda? ¿Cuál era las características o qué diferenciaba una de la otra? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era la publicidad y qué era la propaganda? Una quería vender y la otra cambiar de pensamiento a uno, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál era cuál? La publicidad era para vender. Sí, cierto. Y la propaganda tenía que ver más bien con un fin ideológico, ¿verdad? Sobre la idea. Súper bien, muy bien, ¿cierto? Como decía bien el compañero, ¿cierto? Tiene que ver la publicidad con vender un producto, o sea, nosotros como potenciales consumidores, ¿ya? O un servicio, ¿ya? Y ahí vimos el comercial, ¿cierto? Bueno, en realidad ustedes tenían que verlo antes, ¿ya? Pero comentábamos este comercial, este anuncio de Coca-Cola, ¿cierto? Que en realidad podía ser de cualquier producto, pero la idea, ¿cierto?, era que nosotros compráramos ese producto, ¿ya? Luego hablamos de la propaganda, que tenía, perdón, que tenía que ser, o más bien tenía un fin social, político, cultural, ambiental o de cualquier tipo, ¿ya? Pero lo principal de la propaganda era, sobre todo, que tenía un fin ideológico, ¿ya? Con persuadirnos o convencernos a dejar de hacer una cierta postura frente a un tema, ¿ya? En ese sentido, nosotros comentamos un video que también le subí hace 2 semanas, que eh, se llamaba Los asfixiantes 3 minutos que siente cualquier mujer al llegar sola a su casa, ¿ya? Que tenía que ver con estas campañas, ¿cierto? En relación al acoso a la mujer, ¿ya? En ese sentido, lo que se buscaba de alguna manera promover era o disuadir más bien, ¿cierto? Este tipo de conductas hacia la mujer. ¿Ya? Eso era lo principal acá, ¿cierto? O sea, que ya no, que evitar lo más posible este cierto tipo de conductas. Eso era lo central en ese video, ¿ya? Luego revisamos, ¿cierto?, algunas características de este tipo de lenguaje, ya del lenguaje de la publicidad y la propaganda, ya que ocupaba recursos verbales, ¿verdad? Como todo lo que tenía que ver con el lenguaje, con la expresión, lo paraverbal, que era lo que acompañaba el lenguaje, por ejemplo, la intención, ya la expresión, ¿cierto? Si es que era un video, por ejemplo, ya los movimientos, lo no verbal como las imágenes, entre otras cosas. Entonces, acá era súper importante para el caso de las infografías, los afiches, las imágenes, la disposición gráfica, los sonidos, el timbre de voz, los gestos, los colores, las tipografías, etcétera. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, ¿ya? Y vimos que la persuasión tenía que ver con apelar a las emociones, la disuasión tiene que ver con dejar que una persona más bien deje de hacer una conducta, ¿ya? Y convencer tiene que ver con buscar a través de los razonamientos lógicos, ¿verdad?, que una persona haga algo. ¿Ya? Esos eran los 3 mecanismos suasorios: la persuasión, la disuasión y convencer, ¿ya? Vimos también un ejemplo de esta campaña de propaganda, ¿cierto? Campaña de paternidad, donde se apuntaba, ¿verdad?, a esta copaternidad responsable, donde el padre también tenía que hacerse cargo del cuidado de los hijos, ¿ya? Y no solamente la mujer, ¿ya? Eso fue otro ejemplo que revisamos, ¿ya? Revisamos igualmente la vez pasada que todo lo que tiene que ver con argumentación ya entra dentro de la categoría dialógica. Dialógica, ¿por qué? Porque se establece un diálogo entre el emisor ya del texto argumentativo y nosotros como lectores o receptores de ese texto, aunque no estemos de manera física en el momento que es creado, ¿ya? Pero sí cuando nosotros nos enfrentamos frente a ese texto o a ese video argumentativo, ¿verdad? O esa campaña o esa publicidad, ¿ya? Y lo que es clave ahí es comprobar finalmente la veracidad de los argumentos, ¿cierto? La tesis, ¿cierto? Que esta idea general debatible, los argumentos, los respaldos, ¿ya? Bien, después vimos un ejemplo, ¿ya? Que ya lo habíamos revisado, así que no voy a volver en él. Y habíamos quedado acá en los tipos de razonamientos, ¿ya? Los voy a ir recordando, ¿ya? Si hubieran dudas me van diciendo para volver a explicarlo. En caso que no lo vieran bien, pueden revisarlo en la página 149 de su libro de lenguaje,
¿ya? Bien, uno de los razonamientos que revisamos primero era el razonamiento por generalización, ¿ya? Como ustedes recordarán, era a partir de casos particulares, se establece una regla general, ¿ya? Vimos el siguiente ejemplo. En los 90, el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional, ¿cierto? Ahí nos nombran un conflicto en particular, ¿ya? Y después lo comparan con lo que ocurre en Medio Oriente, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, probablemente los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. Es decir, a partir de dos casos, de dos conflictos, ya donde la intervención internacional de alguna manera no logra dar como un resultado efectivo a eso, es que se saca esa conclusión de que los conflictos a veces internos de los países también sobrepasan a los organismos internacionales. ¿Ya? Entonces, a partir de casos particulares, se establece una regla general. ¿Ya? Ese para el primero. El segundo, el razonamiento por causa, es cuando hay una causa y un efecto que guarda relación con esa causa. ¿Ya? Ejemplo, esa región vive un profundo conflicto bélico, conflicto armado, ¿cierto? La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, probablemente los afectados inmigrarán, migrarán a Europa y Latinoamérica, ¿cierto? O sea, ahí tenemos la causa, que es el conflicto bélico, el conflicto armado, y como consecuencia va a traer la migración, ¿cierto?, de las personas de esos países a otros países de acá de Latinoamérica. ¿Ya? Bien, se va siguiendo, ¿cierto?, lo que es la argumentación por generalización y razonamiento por causa. Hasta ahí van bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Cualquier Sí, duda, profe. ya me van diciendo. Otro tipo de razonamiento es el por signos, ¿ya? O también llamado sintomático, ¿ya? Donde uno llega a una conclusión o una tesis, ya que hay ciertos síntomas o señales que nos indican que podemos concluir eso. Ejemplo, los gobiernos chilenos han acogido históricamente a refugiados de varios conflictos bélicos, de la Guerra Civil Española, del conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Por lo tanto, probablemente, Chile es sensible con las crisis humanitarias de los refugiados. Acá tenemos que la guerra civil española, el conflicto palestino y la guerra de Siria, de alguna manera son síntomas o señales ya de que Chile sería sensible frente a estos temas, estas crisis, ¿verdad?, políticas, sociales. ¿Ya por qué? Porque, claro, porque aceptó como refugiado a personas de estos países, entonces podemos decir a lo mejor que Chile es sensible frente a estos temas. ¿Ya? No, si bien se parece al de causa-efecto o al razonamiento por causa, pero la sensibilidad no es un efecto, sino que nosotros vemos como la forma de ser de los chilenos frente a estas situaciones, ¿ya? Queda quizás mucho mejor evidenciado cuando un médico, un doctor, por ejemplo, em, claro, lo que hace es establecer a través de los síntomas que tiene una persona, establecer qué enfermedad o patología tiene, ¿cierto? En ese caso, claro, ahí tenemos que también, evidentemente, es un razonamiento por signo, ¿ya? Bien. Otro tipo de razonamiento es el criterio de autoridad. Ojo acá, porque después va a haber una falacia que tiene que ver por el razonamiento de autoridad. ¿Ya? El caso del criterio de autoridad es porque una persona que conoce sobre el tema, una institución que es relacionada con el tema del cual va a hablar, ¿cierto? Opina sobre ese tema, ¿ya? O una persona que pertenece a ese ámbito, ¿ya? Ejemplo, el secretario de la ONU señaló que debemos considerar que los migrantes son ante todo seres humanos con derechos humanos y no se los puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico. Por lo tanto, probablemente todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes como acceso a la educación y a la salud. ¿Ya? En ese caso en particular, tenemos acá, cierto, que el secretario de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, está hablando sobre derechos humanos, específicamente sobre los derechos de los migrantes, ya en salud y en educación, ¿ya? Eso sí estaría bien y es válido porque el secretario de la ONU es competente frente a temas de los derechos humanos. Entonces, sí es válido como autoridad frente al tema, ¿ya? No así, por ejemplo, supongamos que Luli estuviera hablando sobre educación, que podría opinar, no hay problema en eso, sin embargo no es una autoridad en la materia, entonces no es totalmente válido referente a esos temas lo que ella opine, por ejemplo, ¿ya? O cualquier persona de la farándula, ¿ya?
Otro tipo de razonamiento es por analogía. Una analogía es una comparación, ¿ya? Entonces consiste en comparar dos o más situaciones que son semejantes para establecer una conclusión. Ejemplo, a mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la constitución, ¿ya? Por lo tanto, probablemente los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio en la legislación de ese país. Tenemos ahí entonces que la realidad de los afroamericanos en Estados Unidos en el siglo XX, donde tuvieron que manifestarse, se está comparando con la realidad de los migrantes ahora. Entonces se espera que si lograron un cambio en ese entonces por estas manifestaciones, por estos movimientos, lo mismo puede pasar ahora, que los migrantes tengan que hacer una revolución, tengan que organizarse para finalmente provocar cambio en la legislación, ¿ya? Y de hecho, efectivamente, eso pasó así este año, estos últimos meses, sobre todo en Estados Unidos, que empezaron a haber muchas más manifestaciones en Estados Unidos, que generó finalmente cierto, que las personas lograron cierto, una mayor igualdad de derechos sobre la base de que se empezaron a manifestar más también, ¿ya? Bien, ¿alguna duda con estos tipos de razonamiento? ¿Queda claro hasta acá? La idea es que los vayan asociando a los nombres. Ya los nombres son claves para ir asociando de qué trata. Es clave porque ahora vamos a ver las falacias, y hay muchas falacias que se generan por errores de estos razonamientos. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Después, ¿cierto? Revisamos entonces también que hay argumentaciones positivas y negativas. La argumentación positiva es la que más estamos acostumbrados, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene que ver más bien como cómo nosotros defendemos una tesis, ¿ya? O estamos a favor de una tesis. Sin embargo, también se puede dar el caso de que estemos en contra de una tesis y por lo tanto tengamos que contraargumentar. Esa contraargumentación para refutar una tesis se cataloga dentro de la argumentación negativa. ¿Ya? No quiere decir que una sea buena y la otra sea mala, sino más bien que la argumentación positiva es a favor y la argumentación negativa es en contra. ¿Ya? Hasta acá, ¿van claros, cierto? ¿Se va entendiendo? ¿Hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya? Muy Sí, bien. profe. ¿Ya? Súper, súper, muy bien. Sigamos entonces. Ya, respecto a las falacias, que es el tema principal de la clase de hoy, que pueden revisarlo también en la página 150 del libro, ya, busca lo siguiente, entonces que nosotros como lectores, como receptores, ¿cierto? Seamos capaces de identificar errores en la argumentación, ¿ya? Esos errores en la argumentación son las falacias, ¿ya? En ese sentido, ya algunos son de manera voluntaria y otros de manera involuntaria. Los errores o falacias voluntarias serían de alguna manera como los peores, porque son que las personas son conscientes de que están cometiendo errores en su argumentación y lo hacen con un fin más bien de hacer que la persona o de criticar el argumento de la persona, ya con el fin de lograr convencer a otro, persuadirlo o imponerse sobre esa persona. Ya, y la involuntaria suelen ser bastante frecuentes, igual a veces las personas no se dan cuenta de que están cometiendo un error, ya, y no sería tan terrible, pero también es importante corregirlo, ¿ya? Bien. Generalmente se piensa que una falacia es una mentira, sin embargo eso no es así, porque falacia no es sinónimo de mentira, sino más bien de errores en la argumentación. Chicos, aprovecho a hacer un paréntesis de que vayan anotando sus nombres en el chat por la asistencia igual, por favor. Ya se lo aprovecho de recordar. Bien, entonces las falacias son errores de la construcción de los argumentos. Eso es lo principal, ¿ya? Y que tienen que entender. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de tipos de falacia muy relacionados con los tipos de razonamiento que vimos recién, ¿ya? Una falacia muy frecuente es la del ataque personal, que recibe el nombre de ad hominem o al hombre, ¿ya? Que tiene que ver más bien como cuando las personas en vez de atacar el argumento, lo que hacen es descalificar al otro o descalificar a la persona más que al argumento. ¿Ya? Ejemplo, no estoy de acuerdo con su postura sobre la educación de la infancia, pues usted no es madre. O sea, aquí se está diciendo que una madre no puede opinar sobre ese tema porque ella simplemente, claro, o sea, perdón, que una señora que no es madre no puede opinar sobre ese tema. Claramente sería una falacia porque se está atacando a la persona y no el argumento, ¿ya? Lo mismo que
si alguien opina sobre el aborto y nunca se ha visto en esa situación, no puede opinar, o una persona que se vaya a divorciar o qué sé yo, etcétera, tampoco. Entonces, todas esas situaciones donde se critica a la persona más que el argumento sería una falacia de ataque personal. O, por ejemplo, tú no puedes opinar sobre nuestra realidad acá en Chile, pues eres extranjero. También sería una falacia porque se ataca a la persona y no al argumento. ¿Ya? Otra falacia que tiene que ver con el razonamiento por generalización. La diferencia es que acá es una falacia porque aquellos casos en los cuales se basa no son de alguna manera comparables o es muy poca la información para establecer esa generalización. Ejemplo, he conocido 3 personas en esta ciudad y las 3 estaban muy delgadas. Es evidente que aquí la alimentación es mala, ¿ya? Dentro de una ciudad, dentro de una población que es bastante grande, con 3 casos es muy poco para establecer esa generalización, ¿cierto? O sea, tendrían que ser muchos más ejemplos, muchas más personas, y quizá ahí sería más válido el argumento, pero con 3 casos, con 3 personas, realmente no podríamos decir que toda la población o gran parte de la población es delgada en esa ciudad. Entonces ahí sería una falacia por generalización apresurada, ¿ya? Les sugiero ir tomando nota, ir tomando apuntes o si tienen el PowerPoint también, ya para que lo vayan revisando porque después tenemos que revisar algunos ejemplos. Otro tipo de falacia es la de apelación a la autoridad, que como vimos en el razonamiento anterior, la apelación por autoridad tiene que ver justamente eh, con apelar a alguien que fuera autoridad en la materia. Pero ¿cuándo es una falacia? Cuando, por ejemplo, una persona que opina sobre un tema no tiene nada que ver con ese tema o simplemente no es una autoridad en ese tema. ¿Ya? Puede ser una persona o puede ser una institución también. Ya, ejemplo, hacer yoga todas las mañanas es la mejor forma de prevenir cáncer. El argumento puede ser súper válido, pero dice, así lo sostiene un famoso actor de Hollywood. ¿Ya? Lo del yoga, quizás lo podría decir alguien que finalmente es experto en yoga, practica yoga, ¿ya? O que tiene que ver con la nutrición, o puede ser un médico también, etcétera, ¿ya? Sin embargo, por muy reconocido que sea un actor de Hollywood, haya estado en muchas películas, qué sé yo, sin embargo, que él opina sobre yoga, aunque él sepa de yoga, ya no es el ámbito de su competencia, entonces no necesariamente va a ser creíble, ya entonces sería una falacia de apelación a la autoridad. Ya, si esa persona, ese actor opinara, por ejemplo, sobre cine, ahí no sería una falacia porque si es actor, probablemente se maneja bien, ¿cierto?, en relación a los temas de cine, ya, o de teatro, en fin. Pero en el caso de este tema del yoga, no sería su competencia, así que sería una falacia. También otra falacia frecuente es la de apelación al temor, es decir, infundir miedo o temor a otro, ¿verdad?, para lograr tu propósito. Ya, ejemplo, no creo que debas leer ese libro, no es adecuado para tu edad, a menos que quieras que yo elija los libros que leas de ahora en adelante. O sea, ahí se está infundiendo temor, miedo para que alguien haga algo, ¿cierto? Ya, o por ejemplo, no sé, yo creo que a alguno le ha pasado, eh, supongamos que dice, si no estudias para la prueba, te quito el internet una semana o te quito el celular una semana. Eso también podría ser una falacia de apelación al temor, ¿ya? Bien, no se sigue o non sequitur, ¿ya? Es cuando un argumento no se infiere o no sigue un orden lógico. Ejemplo, creo que hay que prohibir los automóviles en la ciudad porque mueren muchas personas, ¿cierto?, en accidentes, ¿ya? Ahí se está diciendo que se deben prohibir los automóviles, pero en realidad si analizamos el argumento, que mueran muchas personas en accidentes no es problema, probablemente no es un problema de falla del automóvil mismo, sino más bien de la irresponsabilidad de los conductores, ¿cierto? De que no manejan bien, de que se saltan las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, o no sé, pues esas situaciones donde beben alcohol y salen igual a conducir. Todas esas situaciones, claro, pueden provocar finalmente los accidentes y no es problema del automóvil, así que sería una falacia en ese caso. ¿Alguna duda de los tipos de falacia? Porque después vamos a ver algunos ejemplos donde tienen que participar. ¿Alguna duda hasta acá o quedó claro? ¿Están claros? Sí, profe, claro. ¿Ya? ¿Todos? ¿Todas? ¿Seguros? Veamos acá, a ver, veamos este ejemplo. Tenían que ver, esto bueno, se lo subí hace 2 semanas, pero tenían que ver
estos videos, había un comercial del Transantiago, que es un poquito antiguo ya, el del 2006, ¿cierto? Ustedes saben que el Transantiago es este medio de transporte público que hay allá, ¿cierto? De las micros, ya, y claro, y aparece Iván Zamorano, Bambán Zamorano, ¿cierto? Que ustedes saben que fue un futbolista, ¿cierto? Reconocido en su época, ya, y que él, de alguna manera, invita a, ¿cierto? O nos dice lo positivo del Transantiago como medio de transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué falacia detectarían ustedes allí, en este comercial, en esta propaganda? No, sí, a ver, en este comercial en el fondo, sí. En este comercial. ¿Qué ven, qué falacia detectan acá? Te acompañaremos. ¿Por qué no me acompañan? ¿Ya? ¿Pero están seguros que será esa la falacia? No, pero me refiero en De relación. apelación a la Puede ser autoridad. de la apelación a la autoridad. Exacto, ¿cierto? Esa es apelación a la autoridad, ¿verdad? Porque si Bambán Zamorano no hablara de deporte, no hablara de fútbol, sí sería súper creíble, pero no porque, eh, cierto, pertenezca a ese ámbito, él no tiene nada que ver con los medios de transporte. Ya no así una persona que sí fuera gerente del Transantiago o un empresario del Transantiago, ahí sería distinto, o un experto quizá en transporte público o en transporte en general, sí sería mucho más creíble. Lamentablemente muchas veces la publicidad y la propaganda, y eso ustedes lo pueden ver en muchos comerciales, y yo creo que ahí después se van a empezar a fijar más, ocupan a personas como conocidas para venderte un producto o hacer una propaganda de algo. Entonces eso serían falacias porque si no, no corresponde con el ámbito de la competencia de esa persona, sería una falacia por autoridad o apelación a la autoridad. Muy bien, ¿ya? Y después les dejé también, bueno, ustedes estaban chicos para el 2013, ¿ya? Pero lo pueden ver el video, ¿ya? De esta campaña presidencial, ¿cierto? Entre Evelyn Matei, ¿cierto? Y Michelle Bachelet, el 2013, ya, que fue transmitida por Anatel en ese entonces, ya, y resulta que ellas, claro, en un principio argumentaban, qué sé yo, pero en un momento del debate, si ustedes se fijan, van a venir muchos ataques personales, ¿ya? Entonces ahí se aprecia esa falacia de ataque personal, donde se ataca a la persona, al contrincante, y no así a sus argumentos. ¿Ya? Eso para que lo vean y lo puedan ejemplificar también después, ¿ya? Es importante que revisen los videos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir al material que les subí esta semana, ¿ya? Que es específicamente de las falacias, ¿ya? Recordar que el objetivo que hemos trabajado, ya llevamos como un mes y medio trabajando este objetivo, tenía que ver con análisis de noticias, de reportaje, de la carta al director, de crónica, ¿cierto? Y ahora ya terminamos con publicidad y propaganda, así que esta es la última clase que revisamos este objetivo. Después vamos a trabajar otro más, ya porque ya estaríamos ok con este objetivo. ¿Qué es lo que hemos hecho durante este mes y medio? Hemos revisado, por ejemplo, los propósitos explícitos e implícitos en un texto, ya, es decir, cuál es más bien lo que quiere lograr el autor, ¿cierto?, con un texto, ya, la estrategia o mecanismos de persuasión, ya como el uso del humor, los estereotipos, la apelación a los sentimientos, entre otros, ¿cierto?, que aparecen en los distintos medios de comunicación. También revisamos, por ejemplo, las evidencias, ¿verdad? Los respaldos que tienen que presentar los distintos medios de comunicación o los distintos textos para evidenciar, ¿cierto?, que un argumento es verídico, ¿ya? Los efectos que nos causan, tanto las imágenes, la disposición del diseño de los afiches, de la infografía, el audio, los videos, etcétera, el uso del lenguaje, las expresiones populares, las figuras literarias, ya, y los intertextos, revisamos eso también. También vimos el contraste de distintas fuentes, por ejemplo, que hay fuentes más confiables que otras, o una misma información se nos puede entregar de distintas maneras dependiendo el medio de comunicación por el cual nos informemos. También revisamos las distintas opiniones y cómo se van desarrollando en un texto, ¿ya? Específicamente en esta clase sí vamos a revisar los tipos de falacia, ¿ya? Y los errores más comunes en la argumentación, ¿ya? Como ya dijimos, la argumentación tiene que ver con convencer a través de un razonamiento lógico, persuadir a través de las emociones, ¿cierto? O disuadir para que una persona deje de hacer una determinada conducta o se deje de comportar de una cierta forma. ¿Ya? Esos tres mecanismos son mecanismos suasorios, tanto convencer, persuadir como disuadir. ¿Ya? Bien. Ahora sí, bueno,
ya revisé con ustedes bueno, el concepto de falacia, que eran estos errores argumentativos o trucos argumentativos también si se quiere, cuando las personas buscan engañar a través de esta falacia y generalmente buscan ver el error, la ignorancia, también a la vez que se manifiesta en esa falacia. ¿Ya? Las falacias que revisaron y otras más que se ven en mayor profundidad en tercero medio se agrupan en tres grandes categorías de falacia: las que apelan a los sentimientos, como el caso de la ad hominem, ya de apelación al hombre, ¿cierto? De que esa falacia de descalificación. Vimos otras de errores lingüísticos, que no hemos revisado mucho ahora de esas, pero sí las hay, que tiene que ver, por ejemplo, con el mal uso de las palabras, entre otras cosas, y la de razonamientos falsos, que son muchas de las que vimos hoy día, ya que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esto ya lo revisamos, ya revisamos el ataque personal, la generalización apresurada, apelación a la autoridad, al temor, y la que no se sigue. Ojo ahí, que esa tiene que ver con una argumentación que no es lógica en relación a lo que se está planteando. Agregué dos más que se ven en tercero medio, pero es para que ustedes ya la empiecen a conocer, que tiene que ver con la causa falsa o premisa falsa, ¿ya? Esta causa falsa, acuérdense que había un razonamiento que era de causa-efecto, ¿ya? Y también hay una falacia de causa-efecto o causa falsa, ¿ya? Donde la consecuencia o el efecto no tiene nada que ver con la causa. Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio, muchas personas se separan, eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio, ¿ya? Quizá una persona más conservadora que esté en contra del divorcio podría plantear eso, pero podría ser una falacia en este caso, porque en realidad la ley no es el problema que existe esa ley de divorcio, sino que los problemas quizás estaban desde antes, por ejemplo, problemas de pareja, problemas económicos en una relación, tanto problema con los hijos, etcétera, etcétera. Pueden ser tantos los problemas que conllevan a que una pareja se divorcie, ¿ya? Y no es porque necesariamente esté la ley, es que haya sido que se genere mayor cantidad de divorcio. Y eso para cualquier situación. Lo mismo pasa con las supersticiones, ¿ya? ¿Recuerdan alguna superstición? O por ejemplo, estas cábalas de Año Nuevo. ¿Alguna cábala de Año Nuevo se acuerdan o no? De estas cábalas que hacen siempre para Año Nuevo. ¿Recuerdan alguna? Por ejemplo, a ver, yo recuerdo una que tiene que ver con eso de que tú sales, si sales con una maleta, ¿cierto? Como fuera de tu casa, ¿cierto? Va a viajar mucho durante el año. No sé si se acuerdan de alguna otra. El color de la ropa. Ya, sí, cierto. Sí, el color de la ropa interior me parece que es cierto, o sea, color amarillo, creo que es para el Sí. dinero. Eh, También las velas, ¿Ya qué pasa con las velas? que depende del color de vela que uno ponga Ujú. a las 12, ¿Ya? es lo que se te va como cumplir, lo que Mm, va a traer para ese año. ya, muy bien. Y también creo, a ver cuál otro hay. Por Las ejemplo, uvas. ¿cuál? Hay uno Uno con que son las uvas, la uva comerse 12 uvas. y eso es como para que te vaya bien cada día o sea, cada mes Eh, del año, ¿o no? sí, ¿no? Y también pedir como cada cosa mientras te comes una. Ah, son como 12 deseos, así como los 12 deseos que quieres durante el año, Sí, algo así. Ya. Sí, ¿cuál otra más? Estaba pensando, a ver, alguna otra. Ah, por ejemplo, si tú abrazas como justo cuando para el abrazo de Año Nuevo, una persona como del sexo opuesto, qué sé yo, se supone que va a encontrar pareja o el amor de tu vida ese año, no sé, una cosa así. Pero hay muchas. Pero si la analizamos de manera crítica, no digo que a algunos se le pueda cumplir, si se les cumple súper bien, ¿ya? Pero lo más probable es que no se les cumpla precisamente porque hicieron eso, pero es porque las supersticiones, los efectos que se esperan no necesariamente están relacionados con la causa, o sea, no hay una causa lógica al menos, de por ejemplo esto que decían de prender ciertas velas de ciertos colores, no necesariamente se va a cumplir cierto lo que se pedía a través de eso, ¿ya? O lo mismo con cualquiera de los ejemplos que revisamos, o sea, no porque salgamos a caminar con una maleta esa noche, significa que vamos a viajar mucho durante el año, o sea, no, probablemente si viajamos no sea mucho, no sea esa la relación. ¿Ya? Entonces las supersticiones tienen que ver con la causa falsa. Otro tipo de falacias que le agregué es la de premisas contradictorias, que básicamente es cuando una persona se contradice dentro de lo mismo que está diciendo. Ejemplo, la libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. Hasta ahí, súper bien, pero después dice,
Pero sin duda, estoy de acuerdo con que existe una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. Si se fijan, allí tenemos que las personas lo que están haciendo, en este caso en particular, es tomar, o sea, decir más bien que está a favor de la libre expresión, a favor de que las personas se expresen, que los medios de comunicación se expresen libremente. Sin embargo, después censura a los mismos periodistas de esos medios de comunicación. Entonces ahí hay una contradicción de su mismo argumento. O sea, dice estar a favor de la libre expresión y después se va contradiciendo. ¿Ya? Muy bien. Eso por un lado. Ahora sí, vamos a ir a los ejercicios. Aquí necesito que participen. ¿Ya? Primer ejercicio. Ya tienen que identificar las distintas falacias que revisamos. Para el primero, los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Qué falacia de las que revisamos será? Los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Cuál creen que será? ¿O quieren una ¿Puede pista? ser generalización apresurada, profe? Ya, la generalización apresurada tenía que ver con casos particulares, establecer una conclusión general. No, no correspondería. Les doy una pista. A ver, pregúntese lo siguiente. Em, ¿Ustedes le creen todo a la televisión? ¿Todo lo que aparece en la televisión le creen todo? No, No, ¿cierto? Yo creo que no, ¿verdad? Serían muy pocas las personas. ¿Ya? Entonces, la televisión será un medio, una institución totalmente confiable, ¿no, cierto? Entonces, ¿qué falacia detectan allí? Si la televisión no es un medio totalmente confiable siempre. De apelación a la autoridad. Sí, cierto, ¿ya? Porque para este ejemplo, si un paleontólogo, por ejemplo, o un científico, un paleontólogo, hablara de que, supongamos, encontró un fósil de dinosaurio de la época del Triásico, qué sé yo, Jurásico, etcétera, ya, encontró un fósil y tomó el ADN y lo clonó y ahora se creó un dinosaurio, ya. Podría ser válido que ahora los dinosaurios volvieran a existir porque se hizo eso, ya, pero lo dice un paleontólogo, un experto que hizo todo lo demás. ¿Ya? Eso sería, por autoridad, sería súper bien porque es razonable. Sin embargo, si nada de eso ocurre y simplemente aparece, no sé, un periodista o aparece alguien de la farándula que la televisión opina y dice, oh, los dinosaurios existen, sin comprobar, sin ser competente en la materia, claramente sería una falacia porque lo que está diciendo no es de su competencia y no tiene nada que ver con algo que está comprobado que no, y además que no es de su área. ¿Ya? Muy bien. La 2. Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. La de las supersticiones, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la falacia de las supersticiones? ¿Se acuerdan o no? Aquí revisamos recién. Razonamiento falso. Sí, cierto, de causa falsa, ¿verdad? Cuando el efecto, o sea, por ejemplo, acá el efecto sería que le fue bien en la prueba, ¿verdad? Y la causa que usó los calcetines de la buena suerte sería una causa falsa porque probablemente le fue bien porque captó la materia, porque estudió cualquier otro factor, pero no necesariamente porque se puso calcetín amarillo ese día, ¿ya? Muy bien. La 3. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. ¿Cuál será ahí? De ataque personal. Sí, cierto, porque se está atacando a una persona por ser extranjera, se ataca a la persona más que el argumento. Bien. La 4. Ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. ¿Cuál será ahí? ¿Cuál será? Generalización apresurada. Exacto, súper bien, gracias. Sí, sí, cierto, porque no porque un comerciante te haya estafado significa que todos los comerciantes son iguales, ¿verdad? Sería una generalización. Muy bien. La 5. Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. ¿Cuál será? De apelación a la autoridad. Sí, cierto, o sea, sabemos que Alexis Sánchez puede ser un futbolista destacado, todo lo que queremos, que se opina de fútbol súper bien, o se opina de deporte ya igual, ya, pero el problema está que está hablando de educación, y sabemos que el área de la educación no es de su competencia, así que será una falacia. Muy bien. La 6.
Tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos, pues nunca has sido madre. Ataque personal. Sí, cierto, se está atacando a una mujer porque no es madre, entonces se dice que ella no puede opinar sobre cómo criar a los hijos, ¿ya? Muy bien. 7. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. ¿Cuál será? Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. ¿Cuál será esa? Generalización apresurada. Exacto, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, cierto, ¿por qué? Porque si una persona con que llegue tarde un día no significa que va a llegar tarde todos los días y no podemos decir que sea totalmente impuntual o siempre impuntual solamente porque llegó tarde una vez, ¿ya? Muy bien. La siguiente. Esta dieta es muy saludable, lo dice Luli. ¿Cuál será? Apelación a la autoridad. Sí, cierto, o sea, podemos estar de acuerdo que Luli es súper delgada, es súper fitness y todo lo demás, pero en realidad ella no es de su competencia, no es como el caso de que una nutricionista hable sobre dieta o alimentación saludable, ¿cierto? Entonces, sí, como Luli de farándula más que otra cosa, sería apelación a la autoridad. Bien, la 9. Yo soy un sujeto atrevido que no siente miedo a nada y siempre hago lo que otros no se atreven, pero no me internaré en esta playa porque sus olas son muy fuertes y puede significar un riesgo innecesario. ¿Cuál será allí? Premisa contradictoria. Exacto, ¿cierto? Premisa contradictoria, porque está diciendo que una persona atrevida, osada, sin embargo, después le da miedo las olas, que son muy fuertes, ¿ya? Muy bien, se contradice a sí mismo, muy bien. La 10, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses, está claro que son miles las personas que se suben sin pagar, entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? Esto es un poco más difícil, pero ¿cuál será? Hay una falacia que no hemos visto, que se ve en tercero medio, pero que tiene que ver más bien que, con que algo que hacen muchas personas, porque lo hacen varias personas significa que está bien, ¿ya? Pero no hemos revisado esa, pero hay una de las que revisamos que igual se parece, que es más o menos parecida. Es la non sequitur, o no se sigue. Mira, vamos a repasar de nuevo esa, ¿ya? La non sequitur dice, la conclusión de un argumento no se infiere razonablemente de sus premisas, ¿ya? O sea, como que no hay un razonamiento lógico para determinar eso, ¿ya? Si bien encuentro que no es la más precisa para este caso, pero de todas maneras, de lo que ustedes tienen que ver en segundo medio, sí igual se ajusta un poco en el sentido de que, claro, que no es lógico que porque solamente algunas personas no lo estén pagando, significa que yo también tengo que dejar de hacerlo, ¿ya? Pero en realidad sería más preciso hablar de esa falacia que tiene que ver más bien porque lo hacen como un grupo determinado de personas, significa que estaría bien, ¿ya? Pero eso en realidad lo vamos a ver más adelante porque es un ejercicio un poco más avanzado, ¿ya? Pero bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Queda claro? ¿Va quedando claro, chicos, chicas? Los tipos de falacias las pudieron aprender a reconocer. Les sugiero revisarla igual. Sí, bro. ¿Ya? Gracias, Vicente. Volver a darle otra vuelta. Sí, sí, profe. Bien, Benjamín. Ya, eso, espero que también le haya servido los ejercicios de delante. Ojalá que alguno lo haya hecho porque les va a servir para relajarse un poco, desestresarse. Ya, les sugiero esos ejercicios que hicimos delante como pausa activa. Cada 2 horas, cuando tengan como un día con muchas clases frente al computador, dense un tiempo de unos 5 minutos cada 2 horas y van practicando y ojalá les sirva. ¿Ya? Eso, chicos, ¿ya? Ya, cuídense mucho. Chao a todos. Ay, Cristóbal ahí levantó el dedo. Ya, muy bien. Chao, Saludos a todos. profe. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. Gracias por cuídense. la clase. Chao, de Chao, nada. profe, que Chao, esté bien. chao. Igual. Chao, chao.